La protesta fue protagonista en Venezuela y reveló de nuevo un país partido en dos. La oposición se concentró en el este de Caracas en respaldo al diputado Richard Mardo, despojado esta semana de su inmunidad parlamentaria. El oficialismo marchó en el oeste de la capital y anunció una cruzada anticorrupción. Tras un receso obligado por las elecciones presidenciales, la oposición parece dispuesta a retomar la agenda de calle para luchar contra la desidia. Porque este gobierno presiona a los periodistas todos los días, a los medios de comunicación. Ellos quieren que seamos invisibles. Y yo ahí acepto los que dicen, hay que salir a las calles, hay que concentrarse. Pero yo los invito a que nos concentremos en los barrios para denunciar los problemas, la escasez, cuando apagan la luz, cuando falta el agua, cuando no recogen la basura. El punto 2 de la agenda opositora, un mensaje claro al gobierno. Se equivocan si creen que con amenazas, con ataques, con golpes, con persecución política, con chantajes, nos van a dividir o nos van a debilitar. Nos han hecho más fuertes. Tras un espaldarazo de sus colegas parlamentarios, el diputado Richard Mardo fue enfático al señalar que fue víctima de un burdo complot. Yo sabía que me iban a allanar la inmunidad parlamentaria, pero solo lograron eso, allanarme la inmunidad, porque nunca me allanarán la dignidad. El líder opositor Enrique Capriles llamó a la unidad de quienes adversan al gobierno. Todos tenemos que entender que para cambiar este país no es lo que haga Henry o lo que haga Antonio o lo que haga María Corina o lo que haga Capriles. Es lo que hagamos cada uno de nosotros para cambiar a Venezuela. Pidió a sus seguidores no abandonar el voto como instrumento de lucha y abogó porque el próximo proceso de elecciones municipales, convocado para el 8 de diciembre, se convierte en una prueba más del fraude que denunció durante los comicios presidenciales. Como Maduro es cobarde, yo hoy le dejo el reto. Maduro está allí porque controla las instituciones. Nosotros estamos aquí porque el pueblo nos respalda. Dijo que en las próximas horas anunciará nuevas decisiones sobre los recursos de impugnación de las elecciones del pasado 14 de abril, que reposan en el Tribunal Supremo de Justicia. Y en otros puntos de Caracas, los seguidores del chavismo también se reunieron bajo la consigna de luchar contra la corrupción. Nicolás Maduro aseguró que nada lo detendrá en su batalla y culpó a la derecha venezolana de ser supuestamente la responsable de este tipo de prácticas. El rojo chavista también ocupó las calles de Caracas. Simultáneamente a la movilización liderada por Enrique Capriles, los seguidores del oficialismo se concentraron en la capital en rechazo a los supuestos fraudes de la oposición. Yo llamo al pueblo al combate contra la corrupción, venga de donde venga. En los próximos días va a haber sorpresas contundentes a todo nivel. Aquí no hay intocables. Caiga quien caiga. El heredero del chavismo señaló que supuestamente gracias al llamado socialismo del siglo XXI, la Constitución protege a los venezolanos de la corrupción. Sus antivalores se reproducen como un cáncer en la sociedad. Nosotros tenemos que combatir, si queremos vencer, la anticultura del saqueo, el robo y la corrupción. Tenemos que combatir a quien la inspira. Si nosotros queremos una patria decente, nosotros tenemos que combatir el capitalismo. También Nicolás Maduro arremetió contra la oposición y aseguró que su concentración defiende a un corrupto, como se refirió al diputado Richard Mardo, a quien la Asamblea Nacional de mayoría chavista le allanó su investidura parlamentaria. ¿Qué secreto le sabrá a la cúpula podrida, corrupta y corrompida de la derecha fascista? ¿Ustedes no se han preguntado? El líder del oficialismo, que marchó hasta el Capitolio junto a su esposa Cilia Flores y al vicepresidente Jorge Arreaza, completó recientemente 100 días en el poder, con una legitimidad cuestionada y graves problemas de seguridad y económicos, como los altos índices de inflación y la crisis por escasez y desabastecimiento de alimentos.
En entrevista con el informativo de NTN 24, Fedri Guevara, concejal metropolitano de Caracas por el partido opositor Voluntad Popular, aseguró que las marchas del oficialismo solo tienen como propósito tapar sus actos de corrupción. Nosotros están marchando simplemente para tapar las acciones que han venido realizando en los últimos tiempos. Que entiendan que la acusación que le hacen al diputado Richard Mardo es sobre unos fondos no públicos, es decir, los diputados en Venezuela no manejan recursos públicos. No sé si en otros lugares lo harán, pero en Venezuela no lo hacen, no manejan fondos públicos. Bueno, es imposible que el diputado Richard Mardo haya cometido un acto de corrupción cuando no tiene ninguna responsabilidad administrativa sobre ningún erario público. Por el contrario, en el gobierno nacional tenemos cientos de casos de denuncias de miles de millones de dólares. Podrá sonar exagerado. Creo que uno de los casos más visibles fue lo que llamamos aquí el Pudreval. Se refería a un mote que le dábamos a la compañía que en teoría trabajaba las importaciones de alimentos, en los cuales se consiguieron cientos de toneladas de alimentos descompuestos que habían sido importados y que simplemente se habían dejado podrir para justificar una compra excesiva de alimentos y quedarse con los dólares.